Perfecto. Entonces, nuevamente, estimados estudiantes del curso Formulación y Evaluación de Proyectos de Ingeniería, sean bienvenidos a nuestro tercer CIPA, denominado Fase 3, Planeación. Permítanme un momento, entonces, si les comparto pantalla y daremos inicio. La dinámica va a ser, vamos a hacer la explicación de la actividad y al final resolveremos inquietudes. Bueno, para iniciar, por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señora. Perfecto, gracias. Entonces, para iniciar, yo sí quisiera hacer un hincapié en las fechas que tienen la actividad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en la fase 2, en muchos casos, los estudiantes, no digo que todos, algunos se reportaron tarde y desafortunadamente no lograron hacer un buen ejercicio o no lo hicieron de acuerdo con los requisitos de la guía o desafortunadamente solamente lo hicieron de manera individual, por lo tanto, ese resultado de aprendizaje que nosotros como docentes estamos evaluando, que es trabajo en equipo, pues ese estudiante desafortunadamente no lo logró, porque eso es parte del el proceso de la actividad, de la evaluación de la actividad, cómo trabajan ustedes en equipo, cómo llegan a consensos, cómo son asertivos a la hora de manifestarse en alguna herramienta de comunicación que puedan tener o directamente en el foro. Así que la invitación, aún estamos a tiempo. Afortunadamente, esta actividad empezó el 30 de septiembre, ya llevamos 7 días. La invitación es no esperar hasta el 27 de octubre que finaliza la actividad. Recuerden que los docentes o las docentes, en este caso que todas somos mujeres, evaluamos hasta máximo 3 días antes de la actividad. Realimentamos, perdón. Entonces es importante que por favor ustedes se concienticen de la necesidad de trabajar de manera oportuna, con mucha efectividad en la comunicación, porque es clave la comunicación y lógicamente la asertividad. Bueno, entonces recordemos que esta actividad empezó el 30 de septiembre, finaliza el 27 de octubre y entre el 28 de octubre y 6 de noviembre las tutoras evaluaremos. Bueno, aclarado este tema, entonces recordemos que hay una guía de actividades que ahorita la vamos a ver al final, o leámosla de una vez ya que la abrimos, que establece dos fases. Una parte individual que establece que los estudiantes deben realizar sus aportes en el foro y una parte colaborativa, ¿sí? Que tiene varios ítems. El primero es gestión de alcance, el segundo es gestión del tiempo, el siguiente es gestión de los recursos, gestión de los costos, documentación e indicadores. Entonces, para ello, nuestra directora de curso diseñó una plantilla o un anexo que ustedes deben seguir. Ya ahorita la vamos a revisar. En esa plantilla van a ir registrando no solo la información de esta fase, sino de la fase anterior. Si ustedes revisan la plantilla, esta es la plantilla. Dejémosla un poco más grande para que la puedan ver mejor. La plantilla tiene actividades que se solicitaron en la fase número 2. Entonces, aquí se recomienda que ustedes hagan, hagan una, digamos, consolidación de lo anterior más lo nuevo. Y aquí debemos colocar la captura de la pantalla de participación en el foro. Es bastante importante que ustedes la tengan. Bueno. ¿Cómo se debe llamar el documento? Recuerden que el documento se debe llamar planeación, grupo y el número del grupo lo debe subir solamente el director del proyecto. Hemos encontrado que a veces suben dos estudiantes o 3 estudiantes el mismo documento. No, por favor, establezcan acuerdos y decidan
quién es el que lo va a publicar. Normalmente es el director de proyecto el que lo publica. Entonces, por eso es tan importante que ustedes pongan, o mejor, establezcan esos acuerdos. ¿Qué información se recomienda que ustedes tengan en cuenta? Revisar los contenidos de la unidad 1, descargar la plantilla, que ahorita la vamos a ver con mayor detenimiento, seleccionar el rol dentro del equipo y publicarlo. Lógicamente, ustedes ya tenían un rol en la fase 2. La idea es que continúen con el mismo rol. Cada estudiante debe publicar en el foro los avances de la actividad para la construcción del documento final, ver la realimentación de su tutora y realizar los ajustes pertinentes. Entonces, hay dos evidencias que ustedes deben tener en cuenta. En el foro, el estudiante de forma individual realiza aportes significativos para el desarrollo del plan de dirección de proyectos. Como mínimo deben ser 5. Recuerden que ustedes pueden tener una herramienta de comunicación, de pronto un grupo de WhatsApp, pero pueden colocar en el foro la información del grupo. No hay inconveniente siempre y cuando coloquen, por ejemplo, pantallazos de esa comunicación, pero recuerden que el espacio oficial para realizar los aportes es ¿cuál? El foro. No es el WhatsApp o un grupo de Skype o cualquier grupo de Teams, no. Es el foro, por lo tanto, es importante que ustedes realicen los aportes allí. Y la evidencia de trabajo grupal es el documento, pues, con el plan de dirección del proyecto cargado en el entorno de evaluación. Entonces, estas son las evidencias individuales y estas las colaborativas, de acuerdo con la guía de actividades que establece eh, el curso. Puntaje de la actividad, recuerden, tiene un puntaje bastante alto. ¿Por qué? Porque esta actividad es un poco larga, diría yo que es como el grueso del proyecto. Por eso, aquí está la rúbrica de evaluación que vamos a revisarla de una vez. Si el estudiante participó de forma apropiada y constante en al menos 5 participaciones en el foro, pues tendrá un puntaje de máximo 40 puntos. Si el equipo entregó el documento desarrollado del plan de dirección del proyecto y cumple con todos los requisitos, tendrá 70 puntos. El tercer criterio es la redacción y ortografía y las normas APA. A veces se nos olvidan las referencias, recuerden que es en APA. Si esa redacción está correcta, clara, consistente, sustentada, con buen uso de la ortografía y normas APA, pues tendrá 10 puntos. Por lo tanto, la invitación es tener en cuenta que ustedes, antes de publicar el documento colaborativo, cumpla con esa rúbrica de evaluación. Entonces, en términos generales, eso es lo que nos está solicitando la guía de actividades. Ahora sí, bueno, no sé si alguien me está escribiendo, lo que pasa es que el chat aquí no lo veo. ¿No se escucha? Por favor, me confirman. Me están diciendo que no se escucha o sí me escuchan. Tutora, sí, señora, yo la escucho. ¿Sí? ¿Los Sí, demás también? señora, profe, ahí se escucha. Sí, Perfecto. compañera, sí se escucha. Listo, gracias. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ver la actividad como tal. Entonces, recordemos que nuestra fase que estamos revisando hoy se llama fase 3, planeación. Vamos a ver hoy las actividades a realizar, que son las individuales, las colaborativas, que son las que aparecen en la guía de actividades, que son gestión de alcance, gestión del tiempo, gestión de los recursos del proyecto, gestión de los costos del proyecto, documentación e indicadores de gestión. Entonces, recordemos que para la participación individual deben tener mínimo 5 aportes. Aquí quiero hacer una salvedad. La participación en el foro donde se evidencien los aportes realizados. Sin este requisito, a pesar que el estudiante figure en el documento colaborativo, no podrá obtener ningún tipo de puntaje. ¿Por qué? Ha sucedido que a veces figura Pepito Pérez en el documento, pero si usted va a ver, Pepito Pérez ni siquiera entró una vez al foro.
Pepito Pérez no envió el video que realizó en la fase número 1. Pepito Pérez no realizó la tabla de evaluación de las propuestas de los compañeros. Es decir, Pepito Pérez no se evidencia que haya realizado ningún tipo de aporte a la actividad. Por lo tanto, lastimosamente, Pepito Pérez no podrá tener puntaje en la actividad. Y es responsabilidad del director y de todos los integrantes del equipo a quien registran en el documento. Porque si Pepito Pérez no realizó ninguna actividad, el Pepito Pérez no tendría por qué aparecer en ese documento. Así que, por favor, la invitación es tener muy claro este punto, porque de lo contrario, lastimosamente, si sucede como Pepito Pérez, pues no podrá obtener ningún puntaje en la actividad. Bueno, eso en cuanto a la actividad individual. Vamos a las colaborativas. Vamos a iniciar por recordar el ciclo de vida del proyecto. Nosotros ya hicimos la iniciación y estamos en esta fase que se llama planificación o planeación. Luego haremos ejecución y cierre, pero si ustedes ven, todo está transversal, el seguimiento y el control y la realimentación. Es decir, siempre en cualquier proyecto, todas las fases están permeadas por la realimentación y el seguimiento y control. Es decir, aquí todo va a ser un ciclo donde todas las fases se van a realizar en cualquier momento. No significa que sean de manera lineal. Por eso es importante tener en cuenta todos los aspectos del ciclo de vida. Respecto a la parte colaborativa, vamos a empezar entonces con la metodología ágil. Sabemos que no es una camisa de fuerza usar la metodología ágil en el proyecto, pero sí el Project Management Institute lo recomienda. ¿Por qué? Porque la metodología ágil, a diferencia de la metodología tradicional, la tradicional es una secuencia lineal de fases, ¿cierto? Para desarrollar un proyecto. En cambio, la metodología ágil es un enfoque iterativo con ciclos repetitivos de desarrollo. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa metodología tradicional ya podríamos decir que está mandada a recoger. ¿Por qué? Porque es un poco obsoleta por la forma en que se realizan los proyectos. ¿Qué ventaja tienen las metodologías ágiles? Primero, debemos tener en cuenta la evaluación de los procesos y la estructura actual de la empresa. Por eso fue que ustedes en la primera parte de la actividad, es decir, en la fase 1, ustedes evaluaron o reconocieron mejor cuáles eran los procesos de la empresa y nosotros le decíamos los docentes, las docentes, si usted, lo ideal es que tenga clara lo que hace la empresa, cuáles son sus procesos, cuál es su visión, misión, todos los objetivos estratégicos. Y si no, de pronto podrían tener una empresa parecida, es decir, que sea del mismo sector. Pero en la vida real es muy importante tener en cuenta la situación actual de la empresa, porque pues es como complicado yo generar un proyecto de una empresa que no conozco, no sé cómo funciona, no sé cuáles serían sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas. Entonces es muy importante. Sugerencias de mejora y optimización de procesos. Esto en la metodología ágil se da todo el tiempo. Todo el tiempo se hace, se elabora, se refina, se mejora un proyecto o un producto. Básicamente en eso se basa la metodología ágil o la metodología Scrum, que forma parte de la metodología ágil. No les estamos pidiendo exactamente metodología Scrum, pero seguramente ustedes, muchos de ustedes ya lo conocen o van a trasegar por ella en algún curso que vayan a ver en el futuro. Recuerden que este curso es de cuarto periodo, entonces seguramente en Proyecto de Ingeniería 2, porque ustedes ya debieron ver Proyecto de Ingeniería 1. Proyecto de Ingeniería 2 es un curso que va a tener de pronto una metodología ágil. Entonces, la idea que es que ustedes se vayan familiarizando con
con ella. El diseño de la aplicación en conjunto con el cliente, esta es una gran diferencia con la metodología tradicional. Si ustedes recuerdan, el equipo de desarrollo trabajaba y al final le entregaba al cliente, mire a ver si eso funciona y nos dice si hay algún problema para solucionarlo. No, aquí no, aquí es, digamos, como un término coloquial, en caliente. Aquí se diseña, se desarrolla y de una vez se ejecuta para ver cuáles son los errores que habría que mejorar. Por eso, la construcción y la implementación de la aplicación. Y al final se hace al final no, perdón, todo el tiempo se hace una evaluación y monitoreo. Es decir, que es un ciclo iterativo. Iterativo son ciclos repetitivos de desarrollo. Entonces, básicamente en eso se diferencia la metodología ágil de una metodología tradicional. Bueno, ahora sí vamos a mirar el primer punto que nos pide la guía de actividades, que es la gestión del alcance. Y para eso necesitamos primero obtener los requisitos. ¿Y qué serán los requisitos? Básicamente es el proceso de identificar, recopilar y documentar las necesidades y expectativas del cliente o del product owner, porque él es digamos, el dueño del producto. Entonces, hay que identificar esas necesidades del cliente o del usuario final en relación con un producto o un sistema que se vaya a desarrollar. Este proceso se centra en comprender qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita y qué es lo que desea del producto final. Bueno, entonces teniendo claro que aquí quién es la persona más importante es el cliente, porque el cliente es el que sabe, o sea el cliente o el representante del cliente, es decir, el product owner, es el que dice, yo necesito esto, yo quiero esto, yo necesito que esto funcione así. Es decir, que es el más importante. Bueno, ¿y qué tipos de requisitos tenemos nosotros en un proyecto? Tutora, qué pena, ¿se está Señora. compartiendo otra pantalla o me aparecen dos pantallas compartidas de este personal? Ya, ahora sí. ¿Ya? Sí, ahora sí ya. Ah, ok, ok, bueno. Básicamente la obtención de requisitos tiene dos tipos de requisitos que debemos tener en cuenta. Hay requisitos funcionales y no funcionales. ¿Cuáles son los funcionales? Aunque en el anexo que nosotros solicitamos en la guía no establece requisitos funcionales, no, digamos que no los diferencia, ustedes sí deben tenerlos en cuenta. Los requisitos funcionales podríamos decir que son aquellos requisitos tangibles que se ven, es decir, se centran en las funcionalidades específicas que debe tener el sistema, es decir, en qué acciones o tareas debe poderse realizar. Ejemplo, yo necesito en mi proyecto, en mi aplicación, diseñar un carrito de compras, por ejemplo. Eso sería un requisito funcional, ¿cierto? Porque ahí debo asignarle unas funciones específicas para que realice una actividad. Requisitos no funcionales o intangibles podrían enfocarse en características o restricciones, es decir, limitaciones que pudiera tener el sistema. Más allá de su funcionalidad como cual, por ejemplo, el rendimiento, ¿sí? Hay que revisar los requisitos del rendimiento de nuestra aplicación o de nuestro software. La usabilidad de ese software o la accesibilidad o la seguridad. Es decir, como ustedes pueden ver, estos son características que son intangibles, diferentes a los requisitos funcionales que sí son tangibles y se pueden ver de manera, digamos que fácil. Hay muchas técnicas para identificar los requisitos. Estas son algunas las que ustedes ven acá. A ver, bajemos un poquito este. Está el User Stories, que son las historias de usuario, que es la que se solicita en este caso en la guía, pero no es la única. Las historias de usuarios son una técnica popular dentro del desarrollo ágil para identificar y documentar requerimientos.
Consiste en descripciones breves y centradas en el usuario de una funcionalidad específica del software. Es decir, son básicamente, digamos que líneas o información coloquial de una manera muy básica donde el usuario decide o identifica una actividad o un proceso o un procedimiento que hacer. Ahorita lo vamos a ver. Otro es entrevista con el cliente, lo que decíamos, el cliente es nuestra principal forma de conseguir información, ¿cierto? Es nuestro principal proveedor de información. Las entrevistas con el cliente son una forma efectiva de obtener información. Al hablar directamente con él se pueden obtener detalles y aclaraciones importantes para comprender completamente sus necesidades. En la vida real, el cliente, o por lo menos el product owner, debe ser una persona encargada de interactuar con el stakeholders del proyecto, es decir, una persona que esté ahí 100% con el equipo de trabajo. Otra técnica es el prototipado, pero nosotros el prototipado no lo vamos a hacer, nosotros no llegamos allá, pero sí en la vida real pueden necesitarlo. Es el prototipado rápido, es una técnica que permite crear prototipos de software para validar y refinar los requerimientos. Proporcionan una representación visual del software y permiten a los clientes y desarrolladores tener una mejor comprensión de cómo se verá y funcionará el producto final. Entonces, hacer prototipos también es otra forma de identificar requisitos. Y las reuniones de retroalimentación. Bueno, es que el stakeholders debe estar a toda hora en reuniones de retroalimentación. Son una técnica utilizada en el desarrollo ágil para obtener comentarios y sugerencias de los clientes y otros interesados. Estas reuniones permiten ajustar y refinar requerimientos a medida que avanza el proyecto. Entonces, todas estas son técnicas para identificar requisitos que debemos tener muy claros en la planeación del proyecto. Bueno, entonces vamos a hablar de historia de usuario específicamente. ¿Por qué? Porque esta es la que pide la guía de actividades. Entonces, ¿qué es una historia de usuario? Como habíamos dicho antes, es una descripción informal, coloquial. Es un lenguaje no técnico, es un lenguaje normal, un lenguaje como uno hablaría normalmente de lo que un usuario quiere hacer dentro de un sistema, un producto o un software, para entender cómo esa función le agrega valor. Entonces, básicamente es una descripción coloquial, ¿sí? De un rol, llámese rol de usuario u otro rol, dependiendo de los roles que intervengan en nuestro proyecto. Este es la estructura de una historia de usuario. Toda historia de usuario tiene una definición, o llamémoslo tarjeta. ¿Por qué puede ser tarjeta? En la vida real el equipo puede tener un gran tablero, o puede tener un tablero digital también. O puede tener un tablero físico donde yo coloque historias de usuario, ¿cierto? Puedo colocar de pronto lo que está pendiente, lo que está en proceso, lo que está ya ejecutado. Es decir, que podríamos colocar tarjeticas, así, literal, papelitos, literal, de historias de usuario para poder validar qué es lo que tenemos pendiente en proceso y ejecutado. O podríamos tenerlo de otra manera como se solicitan los anexos que ahora lo vamos a ver. Entonces, aquí en la tarjeta se define quién es el usuario, qué es lo que quiere el usuario y para qué lo quiere. Es decir, ¿qué quiere? ¿Quién es el usuario primero? ¿Qué es lo que quiere y para qué? Y luego, en la conversación, es el espacio que tenemos como representantes del producto para poder discutir el contenido de la historia de usuario con el resto del equipo. Las historias de usuario obligatoriamente hay que socializarlas con todos los stakeholders. ¿Por qué? Porque ahí es donde se discute si esa historia de usuario pues tiene un valor importante
qué prioridad tiene, si de verdad está bien formulada o no, si la confirmación, que es el tercer punto, o la validación, llamémoslo así, es o no es el que estamos planteando. ¿Y qué es la confirmación? Permite asegurar que todo el equipo entendió la historia de usuario mediante criterios de aceptación. Entonces, primero se plantea quién es el usuario, qué quiere y para qué. Luego se discute esa historia de usuario y por último se acepta o se confirma. Entonces, estos son los 3 pasos que van en una historia de usuario. Aquí hay un ejemplo muy básico. Toda historia de usuario debe llevar un título, ¿cierto? Que describe para qué sirve esa historia de usuario. Habíamos hablado de que primero se dice qué rol. Ok, entonces yo en tal rol necesito o quiero algo en particular. ¿Para qué? Para cumplir un objetivo o necesidad. Ejemplo, yo como cliente de un banco quiero o necesito poder retirar dinero por un cajero electrónico. ¿Para qué? Pues para poder hacer las compras con dinero en efectivo. Así de sencillo. Como ustedes ven, es un lenguaje totalmente coloquial y debe ser muy claro, muy específico de qué es lo que se desea. Y esta sería la validación de esa historia de usuario. Siguiendo con ese ejemplo, dado que el cliente se encuentra en la pantalla de ingreso del cajero, ¿cuándo se validará? ¿Cuándo podrá él hacer su gestión? Cuando el usuario ingresa su tarjeta y la clave es correcta. Entonces, el cajero le permitirá realizar el retiro. Quiere decir que ¿cuál sería la condición acá? Que el usuario ingrese su tarjeta y digite su clave correctamente. Esa sería la validación de la que hablamos aquí en esta estructura. Entonces, esa sería este tercer paso, que es la confirmación o validación o aceptación, bueno, como le quieran llamar. Aquí hay un ejemplo de una confirmación o validación. Por ejemplo, vamos a crear una web. Yo como nuevo usuario, ¿qué quiero? Quiero poderme registrar en el sitio web para acceder al contenido exclusivo. ¿Cuáles serían los criterios que nosotros como desarrolladores le daríamos a esa necesidad de ese usuario? Primero, el usuario deberá poder acceder al formulario. Claro, porque si no puede acceder al formulario, ¿cómo se registra? Ese formulario debe solicitar un nombre de usuario, un correo y una contraseña. ¿Esto quién lo decide? Pues el equipo de trabajo. Ustedes son los que deciden. No necesitamos que tenga un nombre, o puede que necesitemos que tenga solo una contraseña, pero en este caso estamos dando de ejemplo que debe tener un nombre, un correo y una contraseña, pero ustedes son los que deciden cuáles serían esos criterios. El correo debe estar en un formato válido y no puede estar registrado previamente en el sistema. Es un ejemplo de validación. La contraseña debe tener 8 caracteres, al menos una letra y un número. Ustedes, reitero, son los que deciden esos criterios. Al enviar el formulario, el usuario debe recibir un correo de verificación con un enlace para activar su cuenta. Y después, al hacer clic en el enlace de verificación, el usuario debe poder iniciar su sesión en la cuenta correctamente. Es decir, todas estas condiciones debimos nosotros identificarlas, diseñarlas, registrarlas para que este usuario pudiera registrarse en el sitio web, básicamente. Este es otro ejemplo. Vamos a suponer que el usuario necesita realizar un pago a través de una página de un carrito y tener una suscripción mensual. ¿Para qué? Para poder, ¿cómo se llama la historia? Pasarela de pago por suscripción de membresía, se me había olvidado. Recuerden que toda historia de usuario debe tener un título. Entonces, primero coloquen el título. Luego, yo como usuario, como se llame el usuario, debo poder pagar a través, como se llame, me refiero al rol, ¿no? No a Pepe o Lucía o María, sino como usuario cliente, como usuario
Por ejemplo, si es de una clínica, como usuario paciente, como usuario médico, bueno, todos los usuarios que ustedes ya identificaron. Recuerden que ustedes ya hicieron esa parte de todos los implicados en nuestro proyecto, tanto externos como internos. ¿Cuáles serían los criterios de aceptación? Debe haber un formulario con los datos de facturación del cliente. La página debe tener integrado un datáfono virtual para tarjetas de crédito y débito. Pues eso depende si ustedes quieren que pague por débito, por crédito, por Nequi, bueno, por PayPal, bueno, por las diferentes formas de pago que hay. Debe tener otros medios de pago como Google Pay, Apple Pay o PayPal, y debe tener un botón de suscripción. Entonces, recuerden ustedes, de acuerdo con la necesidad del usuario, diseñan las condiciones para que ese usuario pueda realizar ese proceso. Básicamente. Entonces, es una, digamos, una tarjeta, llamémoslo así, de una historia de usuario. Debe tener un identificador, un ID, un número o una, bueno, no necesariamente un número, yo podría llamarle I1 o HUI1, bueno, como le quieran llamar, siempre y cuando tengan un identificador único, es decir, que no se debe repetir. Debe tener un título descriptivo de la historia de usuario. Lógicamente, ese título debe ser lo más conciso posible y lo más claro. Debe tener una descripción, el síntesis de la historia. Dice que el estilo puede ser libre, es decir, que debe responder a 3 preguntas. ¿A quién está beneficiando esta historia? ¿Qué se quiere? ¿Y cuál es el beneficio? Eso, según Maicon, se recomienda seguir el siguiente patrón que ustedes lo ven acá, es decir, según este autor, un referente, este es como la sintaxis que podríamos tener en una historia de usuario. Como rol, tal rol, quiero, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué? Tal beneficio. Entonces, es la sintaxis que ustedes deben tener clara. Y la validación, que ya habíamos hablado de la confirmación, son los criterios de aceptación, que son un conjunto de escenarios o comportamientos en formato de checklist o lista de comprobación añadidos a la historia de usuario, para, por un lado, definir qué espera el usuario o negocio de esa historia de usuario cuando esté terminada, y por otro lado, para que las personas que desarrollan esa historia y la persona responsable, es decir, el Product Owner o Product Manager, puedan validar que cumple con las expectativas. Recuerden que esta validación debe ser muy específica, muy clara, y no se les puede quedar nada por fuera. Si se nos queda una condición, pues imagínense que de pronto yo en las condiciones para retirar dinero en el banco no tenga digitación de la clave o no tenga una forma de validar si la clave está correcta o no. Y si no está correcta, pues imagínense, yo saco plata con una clave incorrecta, pues eso sería gravísimo, ¿cierto? Puede tener un valor. Ahora digo puede porque a veces no se coloca. A veces ese valor, ¿y qué es el valor? Básicamente el valor lo que hace es que valida la importancia de esa historia de usuario. ¿Qué importancia tiene? Bajo, medio, alto. También puede ser similar a la prioridad. Nosotros podemos darle una prioridad a esa historia de usuario, baja, media o alta, o también podríamos tener una prioridad por números. Prioridad 1 hasta 5, hasta 10. Bueno, ustedes son los que deciden esa tabla, ese rango de prioridades. También debe tener una estimación del esfuerzo en tiempo ideal para implementar la historia de usuario. Entonces, puede tener un valor, una estimación en tiempo, que ese tiempo que puede ser horas, puede ser minutos, puede ser días, puede ser semanas, eso depende de la historia de usuario. Cada historia de usuario es totalmente diferente, ¿no? Y la prioridad. ¿Quién decide el valor y la prioridad? Básicamente el Product Owner en compañía de los stakeholders. Básicamente, entonces, entre todo el equipo de trabajo y el representante del cliente son los que deciden qué prioridad tiene cada historia y qué valor le podrían dar. Por eso es que aquí es importante
tener un acompañamiento del cliente o del representante del cliente o el product owner. Bueno, miremos, este es un ejemplo básico de una tarjeta. Entonces, vamos a llamarle a esta historia de usuario la número 32. ¿Cómo se llama? Catálogo de productos. Descripción, como proveedor. Bueno, aquí estoy asumiendo un rol. Proveedor. ¿Qué quiero yo? Quiero poder introducir mis productos. ¿Para qué lo quiere? Para componer un catálogo y ofrecerlos en la web. Entonces, para que él pueda hacer esto, ¿qué tendríamos que tener de condiciones? Debemos dar de alta los productos, comprobar que salen en la web, es decir, que están visibles, comprobar que estén todos los productos que quiere el proveedor poner en la web y comprobar que se puedan actualizar. Ahora, aquí pueden haber muchos más, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo. Ellos decidieron que le daban el valor a esta historia de 200, pero recuerden que eso lo decide entre el cliente y el equipo de trabajo. Y dijeron que la prioridad era 1 y le estimaron en 16 horas. Entonces, estas historias de usuario requieren el consenso de todo el equipo de trabajo. No es que de pronto no hagamos lo que Marta haga las historias de usuario y ya, no, señor. Todo el equipo de trabajo en compañía del Product Owner deben estar revisando y validando estas historias. ¿Listo? Entonces, es muy importante por eso esa comunicación entre todos. Y después de que tengamos entonces las historias, este es como lo está solicitando la guía de actividades. Entonces creamos el Product Backlog, que es como una pila, ¿cierto? Una pila de actividades. Entonces, después de obtener la historia de usuario, se organizan en el Product Backlog o pila del producto. Si requiere, se pueden agregar más filas, ya que el límite es de acuerdo a la cantidad de historia de usuario. Entonces, ¿cuántas historias de usuario tendrán? Pues N historias de usuario. Ustedes son los que deciden, depende de la naturaleza del proyecto. Todo proyecto es diferente, unas puede que tenga unas menos, otras más. Entonces, es importante que ustedes tengan esta pila de historias de usuario. Aquí hay un identificador, un título, y aquí colocarían como el rol que ustedes requieran. ¿Qué necesito? Necesito esta descripción de la funcionalidad con la finalidad de que le asignan un valor, una tabla de valores, una estimación en esfuerzo y una prioridad. Esta es, digamos, que la forma en que lo solicita la guía de actividades. Entonces, una vez tenga esa pila de historias de usuario, pues ya tengo claro el siguiente paso que ahorita lo vamos a ver. Entonces, recuerden, este Product Value debe estar muy, muy, muy bien realizado, porque si está ambigua la información, pues seguramente desde aquí parte todo, y de aquí vamos a ver que no vamos a lograr crear una buena estructura, un EDT. Entonces, por eso es muy clara esta historia de usuario. Debe ser bastante específica. Bueno, el siguiente punto que pide la guía es la definición del alcance. El alcance es súper importante porque resulta que si yo no defino, o bueno, yo cuando hablo de yo no me refiero a una sola persona, me refiero al equipo de trabajo. Si no responde o no está de acuerdo con los requisitos recopilados, no estaría bien formulado ese alcance. Entonces, el alcance corresponde al enunciado conforme a los requisitos y objetivos del proyecto previamente establecidas. Claves para redactar un alcance, porque es que a veces el alcance no lo acotan y resulta que este proyecto es totalmente inviable porque su alcance es imposible de determinar. Entonces, es muy importante acotarlo. Comience con los objetivos de tu proyecto. Ahorita les voy a mostrar algo porque resulta que en algunos proyectos, por lo menos en mi caso, que me presentaron, estaba mal formulado el objetivo.
Y si está mal formulado el objetivo, pues va a estar mal formulado el alcance. Nosotros creo que dimos, o la INGE que dio la actividad, la CIPAS anterior, mostró una metodología SMART para diseñar objetivos, pero algunos de pronto la obviaron, no la tuvieron en cuenta, la omitieron. Y, por ejemplo, el objetivo es acabar con el hambre del mundo. Yo pregunto, uf, Dios santo, yo creo que no podría yo acabar con el hambre del mundo porque eso no es un objetivo medible. ¿Yo cómo puedo medir si lo acabé con el hambre del mundo? Está como complicado. Siempre hay que acotar totalmente el objetivo y el alcance. Elabora una planificación de los recursos. ¿Por qué? Porque dependiendo de esos recursos yo voy a tener el alcance. ¿Para qué me alcanza? Es como cuando uno va a hacer una fiesta, ¿cierto? Dice, uy, Dios mío, mi objetivo es hacer una fiesta de cumpleaños, pero ¿y con qué recursos cuento? No me va a alcanzar sino para darles el almuerzo. No, yo como que almuerzo no, yo solo les voy a dar onces. Entonces, ahí es donde tengo que validar con qué recursos cuento. Considero los requisitos adicionales, porque así como hay requisitos adicionales, pueden haber imprevistos, ¿cierto? ¿Voy a contratar una orquesta o no hay plata para orquesta? Nos tocó con una banda sencilla o un grupo musical o una miniteca. Luego creo un borrador de la declaración del alcance y por último obtengo la aceptación y la aprobación de los involucrados, ¿cierto? Es decir, de todo el equipo de trabajo. Lo mismo, el alcance no debe ser un trabajo que hace una sola persona. Todos están involucrados en el diseño de este alcance. Todos, absolutamente todos, inclusive el, el product owner. ¿Por qué? Porque él es el más interesado, lógicamente. ¿Por qué volví a traer esto que ya les habían mostrado en la actividad en el CIPAS anterior? Precisamente porque muchos no tienen el objetivo bien definido. Un objetivo debe ser específico, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Un sitio web, ejemplo. Diseñen los criterios o métodos para dar seguimiento al proceso. ¿Cuándo lo voy a hacer? Es decir, diga, lo voy a hacer en 12 meses, en un año. Es decir, perdón, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer el 20 de agosto o entre el 20 de agosto y el 30 de diciembre? Debe ser alcanzable, es decir, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo? ¿Mediante qué? Y debe ser realista. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a alcanzar de ese objetivo? Insisto, conseguir la paz mundial, ese no es un objetivo. Algunos colocaron de acabar con el desperdicio de los alimentos. Seguramente eso no se va a poder medir, a no ser que usted hable de los desperdicios en mi casa. Yo podría medir los desperdicios en mi casa y validar si yo de verdad logré minimizar los desperdicios en mi casa. Pero si usted me está hablando de desperdicios de una ciudad, de un país, pues seguramente tendría que validar con base en qué lo voy a contrastar, ¿sí? Si yo ya tengo unos referentes y digo, no, yo voy a minimizar esos desperdicios en un 5%. ¿En dónde? En una población que queda qué sé yo, vamos a suponer que es en un colegio de tal ciudad que tiene tantos estudiantes. Entonces, entre más específico, muchísimo mejor. Y cuando lo voy a realizar, es decir, en un tiempo determinado. Es muy importante, por favor, en algunos casos, bueno, en mi caso yo les califiqué la actividad, en algunos les solicité que lo reformulara. Permítanme, voy a dejar un momento acá y les voy a mostrar este objetivo, aunque tiene algo de ideal. A ver, creo que yo tenía por acá. Y, por ejemplo, este objetivo que redactó un estudiante, me pareció interesante traerlo,
él redactó 4. Desarrollar y lanzar la plataforma Green Track en un plazo de 12 meses. Por ejemplo, él lo dice, ¿en cuánto tiempo? Asegurando su funcionalidad y usabilidad, es decir, él está garantizando algunos requerimientos funcionales. Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real que permita la recolección eficiente de residuos al menos de 3 ciudades en el primer año. Mira que él ya está acotando aquí algo. En 3 ciudades, habría que saber cuáles ciudades. Habría que decir en tal ciudad. Aumentar la tasa de reciclaje en un 25% en las áreas donde se implemente la plataforma durante los 2 años posteriores al lanzamiento. Entonces, con base en esa información, 2 años después, ¿qué tanto tasa de reciclaje se logró? Educar y concientizar al 50% de la población de las áreas implementadas, prácticas sobre las prácticas sostenibles y reciclaje a través de la plataforma de primer año. Digamos que aquí él veo que la mayoría de los objetivos los tiene ya más acotados, pero siempre hay que ser mucho más específico. Quiero que me digan que aquí, ¿qué opinan de este objetivo? Este otro objetivo dice, objetivo general. Desarrollar y establecer una plataforma digital que conecte a consumidores en restaurantes y supermercados para facilitar la compra de alimentos. Entonces, aquí está empezando por un verbo en infinitivo. Recuerden que el objetivo debe empezar con un verbo en infinitivo. Desarrollar y establecer. Bueno, yo preguntaría de pronto qué es establecer. Establecer tal vez no es el mejor verbo porque establecer no me dice nada. Desarrollar, sí. Yo puedo decir desarrollar, diseñar, pero de pronto establecer no sería lo ideal. Pero sí, ella empezó por el objetivo, por el verbo en infinitivo. Desarrollar y establecer una plataforma digital para que, mira, ya está colocando aquí que conecte a consumidores con restaurantes y supermercados. ¿Y para qué? Para facilitar la compra de alimentos excedentes a precios muy bajos. Bueno, yo habría que preguntar, esto es subjetivo, ¿muy bajos qué es? ¿O comparado con qué? Lo anterior con el fin de impactar positivamente el medio ambiente, reduciendo el desperdicio de alimentos. Entonces aquí está diciendo para qué o con qué fin. ¿Listo? Entonces quise traer como estos 2 ejemplos que tienen un poco más de objetividad al diseñarlos para que los tengan en cuenta, porque algunos dicen, mi objetivo es lograr que la gente se concientice de no botar cosas en la calle, de no botar desperdicios, concientizar. Bueno, y yo pregunto, ¿será que a nivel de ingeniería, el producto ingenieril que nosotros vamos a desarrollar es concientizar a la gente? Creo que ese no sería el objetivo de nuestro proyecto de ingeniería. Recuerden que nosotros estamos desarrollando un producto ingenieril. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta siempre cuál es el producto ingenieril que nosotros vamos a desarrollar. Ahora sí volvamos a nuestro alcance. Entonces, por favor, tengan en cuenta, si necesitan reformular el objetivo, pues debemos hacerlo para que el alcance nos quede bien formulado. Listo. Entonces, al declarar un alcance debemos tener en cuenta muchas cosas. Aquí, por ejemplo, para rediseñar el sitio web de una empresa, ¿cuál podría ser nuestro alcance? Mira el objetivo, migrar el backend del sitio web a la plataforma CMS para aumentar la velocidad y flexibilidad de la página. Mira que aquí está diciendo migrar, ese es el verbo. Ellos no van a hacer otra cosa, van a migrar. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Y qué van a migrar? Van a migrar el backend del sitio web. ¿Y para qué? Para aumentar la velocidad y flexibilidad de la página. Tengo que tener en cuenta qué recursos requiero. Aquí da un ejemplo, ¿cierto? ¿Y cuáles serían mis entregables? Capacitar los redactores del contenido a fines de tal año o de tal mes, migrar el sitio web para el 20 de junio, crear una hoja de ruta de proyecto y cronograma. Ejemplo.
El 26 de abril empezaré con esto, el 10 de mayo revisaré tal cosa, 17 de mayo al 3 de junio se migra a esto, el 31 de mayo se capacita, el 4 de junio. Lógicamente, esto es un proyecto pequeño, ¿cierto? Entonces, debemos tener a la hora de definir el alcance todos estos elementos. Aquí hay otro ejemplo. Para desarrollar un sitio web, entonces, ¿cuál es el objetivo? Desarrollar un sitio web para una empresa de venta de productos electrónicos. Estos serían mis entregables: diseñar la interfaz de usuario, desarrollar el sitio web con funcionalidades básicas. Debe tener, esto es el alcance, ¿qué debe tener? Un catálogo de productos, un carrito de compras y un sistema de pagos. Debe tener la integración con las redes sociales. Y puede decir usted, no, es que yo no lo voy a integrar con redes sociales. Bueno, eso es parte del alcance, ustedes son los que lo definen. Debemos tener pruebas y correcciones de errores. Limitaciones. Hay que revisar las limitaciones de nuestro proyecto. Por ejemplo, el proyecto no incluye diseño de logotipo ni redacción de contenidos. El sitio web estará disponible en 2 idiomas. Ejemplo, no, el mío solo va a estar en español, ok, que ustedes lo definen, pero hay que revisar las limitaciones también. Y el presupuesto, vamos a suponer que son 10.000 o 10 millones. Bueno, el presupuesto, ya saben, eso depende de las necesidades. ¿Y qué criterios de éxito yo puedo tener? Que el sitio web debe ser funcional en diferentes navegadores y dispositivos. Eso es obligatorio, porque hoy en día, si no funciona sino un solo navegador, pues está condenado al fracaso, ¿cierto? O si no funciona en un dispositivo móvil, pues eso no va a servir, nadie lo va a ver. El tiempo de carga no debe exceder 3 segundos. Ustedes saben que a nosotros nos gusta todo rápido. Si un sitio web no carga rápidamente, dejemos así, miremos otro. El sitio web debe cumplir con los estándares de accesibilidad web de la usabilidad o accesibilidad de la N3. Entonces, estos requerimientos son los que ustedes deben validar cuando definen un alcance. Ahora sí. Después del alcance, según la guía de actividades y nuestro anexo de la plantilla, nosotros debemos crear una estructura de desglose de trabajo de EDT. ¿Y eso cómo se hace? Si ustedes ven, este es como en la plantilla que sugirió la directora, es una estructura jerárquica, donde aquí va el nombre del proyecto, los objetivos, los entregables dependiendo de cuántos tengan, y cada entregable que o cuáles sprint forman parte de ese entregable y cuáles historias de usuario forman parte de ese sprint. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Identificar los entregables finales del proyecto. Descomponer cada uno de los entregables finales en entregables más pequeños, es decir, subdividirlos. ¿Listo? Es decir, este entregable los divido en tres sprints. Continuamos descomponiendo cada entregable hasta que alcance un nivel de detalle que permita su gestión y seguimiento. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta las historias de usuario. Es decir, un sprint podría tener otro sprint, es posible. Entonces, ¿hasta dónde, hasta qué nivel de detalle vamos en esta jerarquía? Hasta las historias de usuario. Ahora, revisemos aquí algo. Una cosa es el backlog del sprint y otra cosa es el backlog del producto. ¿Cuál fue el que hicimos ahora anteriormente? Era el del producto, ¿cierto? Donde creamos las historias de usuario. Entonces, el backlog del sprint describe las tareas y actividades específicas que se lleva a cabo en un equipo, el equipo de un proyecto durante un sprint. Incorpora sus elementos del valor del producto, por lo que es crucial llevar a cabo la mejora del valor. Recuerden que el backlog del producto está en constante cambio. Es posible que estas historias de usuario que nosotros creamos haya que modificar algo porque nos dimos cuenta de algún error. Entonces, aquí es donde lo ajustamos. Entonces, ¿qué es un sprint? Bueno, muchos de ustedes tienen ya claro que es un sprint, pero podríamos definirlo según Scrum.
Un sprint dentro de la metodología Scrum es un periodo de 2 a 3 semanas. Ahora, esto es, digamos que relativo, no necesariamente. Eso depende de la envergadura del proyecto, de la naturaleza. Puede ser más o puede ser menos. En que el equipo de desarrollo está trabajando para entregar una parte del proyecto significativa, es decir, como un hito. Al acabar este periodo, se revisan los resultados obtenidos y se recalibran los objetivos para un nuevo sprint. Entonces les decía que es diferente el valor del producto al valor de sprint. Y aquí en el EDT, ¿qué es lo que vamos a hacer? El backlog del sprint. Entonces, el backlog del producto es la lista de elementos que se van a incluir en un producto determinado, como nuevas funciones, solicitudes de cliente, correcciones, etc. ¿Y el del sprint qué es? Incluye elementos específicos del valor del producto, lo que convierte en un subconjunto. El equipo elige qué elementos del valor del producto se van a trabajar en el sprint. Es decir, que ustedes de todas esas historias de usuario, aquí es donde definen, bueno, y esta historia de usuario 1, la 2 y la 3, ¿a qué sprint pertenecen? Ah, no, pues esas pertenecen al sprint 1 o al 2 o al 3 o al entregable 2, al entregable 3. Es decir, de todo ese mar de información que ustedes tienen, ahora las van a clasificar. Entonces, de acuerdo con las necesidades, ustedes ubican esas historias de usuario en un sprint determinado dependiendo de qué, del entregable y del objetivo. ¿Listo? Entonces, por eso quería hacer esa salvedad, que no es lo mismo el backlog del producto al backlog de sprint. Aquí dice el propietario del producto también es el propietario del valor del producto, pero el equipo de desarrollo es propietario del valor del sprint y lo mantiene. ¿Qué significa eso? Que aquí tuvimos en cuenta al cliente, muy bien, el cliente para desarrollar este valor del producto está perfecto, pero ¿quiénes son los que saben qué historias de usuario están asociadas a un sprint? Pues es el equipo de desarrollo, ¿cierto? Ellos son los que saben, porque el cliente no sabe de desarrollo, los que sabemos somos el stakeholders que está trabajando y específicamente el director del proyecto y todo el equipo de desarrollo. Entonces, recuerden tener en cuenta estas diferencias. El alcance del valor del producto abarca todo el producto, mientras que el alcance del valor del sprint es un subconjunto de elementos del valor del producto incluidos en el sprint, para que lo tengamos presente cuando ustedes vayan a hacer esta estructura de desglose. ¿Qué es lo que determina los objetivos del sprint? Entonces, como los sprints duran un periodo fijo, es importante fijar primero los objetivos del sprint. Si yo no sé el objetivo del sprint, lógicamente, pues, ¿cómo voy a saber qué historias de usuario van a estar asociadas? ¿O qué entregable es el que tiene que ver con ese sprint? Entonces, un valor de sprint debe incluir objetivos claramente definidos para el equipo y que lo mantengan centrado en las tareas. Habla del valor con tu equipo. Es decir, esto no es un trabajo de una persona, insisto, es el trabajo de todo el equipo. La colaboración es esencial para crear un valor de sprint eficaz. El objetivo es que estén de acuerdo con las tareas en las que se van a trabajar. Organiza y prioriza las tareas. Para organizar y priorizar el backlog, empiece con las historias de usuario, es decir, esta pertenece a tal sprint, que este sprint pertenece a tal entregable. A partir de estas historias, el equipo puede identificar las tareas de alta prioridad. Ya habíamos dicho cuáles son las tareas que a cada historia se le asigna una prioridad. Un número o puede ser prioridad alta, media y baja. Ustedes son los que lo deciden. Una vez hecho esto, podrás ordenar todas las demás tareas según su importancia en la historia de usuario. Entonces, aquí ya vienen las tareas. ¿Listo? ¿Cuáles historias están asociadas a qué tarea? Ustedes son los que lo deciden. Supervise y modifique si es necesario. Los responsables del proyecto deben supervisar el progreso del equipo para evaluar si está por buen camino con el sprint o no. Luego podrán realizar mejoras en los procesos si es necesario.
Entonces, estos son como algunos tips que ustedes deben tener en cuenta cuando vayan a crear esta estructura de desglose de trabajo. Ahora, es posible que ustedes no quieran hacerlo como los mostré en la estructura, sino por fases. Si de pronto se les facilita, pues lo pueden hacer por fases. Si tienen más claro cuáles son las fases del proyecto, tienen claro cuáles son las tareas, pues yo podría entonces, por ejemplo, en esta fase, tengo claro que tengo que tener un entregable, que este entregable está asociado a este sprint a tales historias visuales. Entonces, se puede hacer en forma de fases o en forma de estructura vertical, como quieran, pueden hacerlo. Este es un ejemplo que tiene aquí la directora. Hasta ahí iría la estructura de T. Ahora pasamos a la matriz RACI. ¿Y eso qué es la matriz RACI? RACI viene de unas siglas. Es una matriz creada para mostrar la relación que existe entre las actividades de un proceso y las personas que participan en ella. Entonces, aquí ya empezamos a mirar los roles de nuestro equipo de trabajo y le vamos a asignar responsabilidades. Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué debemos, qué rol es el que estamos realizando o estamos teniendo en nuestro proyecto, qué roles. Ahora, ustedes son los que deciden los roles. Si ustedes pueden tener un Scrum Master, sí, si lo quieren pueden tenerlo, eso depende de las necesidades. Pero entonces, esto es un ejemplo de una matriz RACI. Por ejemplo, vamos a crear una factura, ok, listo. Y esa factura, ¿quién la va a hacer? Mira, el responsable de realizarla sería la R, es decir que a al facturista le voy a asignar la R. ¿Por qué? Porque es el responsable de realizarla. Responsable de que se realice, es decir, como el jefe que debe validar que ese facturista sí lo haya hecho, pues a ese le asigno la A. ¿Sí? En este caso es el CFO. ¿A quién se le debe consultar? Debe ser consultado para realizar la actividad. ¿Listo? ¿A quién? Al auditor, en este caso. Mira, tiene la C, quiere decir que debe ser consultado el auditor. ¿Y a quién debe ser informado? El CEO de la empresa. Entonces, esta es como una estructura donde yo le asigno, dependiendo de la actividad, le asigno unos roles, una responsabilidad. Para revisar la factura, ¿quién es el responsable de revisarla? El tesorero, el responsable de realizarla. ¿Y quién es el responsable de que se realice? El CFO. ¿Y a quién se le debe informar? Al auditor. Ahora, para cancelar la factura, el responsable es el tesorero y el responsable de que se realice se le asigna una A. Entonces, por eso significa RACI, responsable de realizar la tarea, responsable de que se realice, a quién se le debe consultar y a quién se le debe informar. Este tipo de matriz funciona en algunas metodologías ágiles. Hay otras donde tienen otro tipo de matrices, pero en este caso, para la actividad que estamos desarrollando se les solicitó este tipo de matriz, pero sí quería aclararles que en algunos proyectos de metodología ágil se utilizan otras diferentes. Aquí hay un ejemplo, mira, hay un ejemplo, tengo esto por aquí, un poquito que no absorbe, para planificar el proyecto, quién es el responsable y este señor va a ser el mismo responsable de que se realice. ¿Quién es el que define los requisitos? ¿Sí? Aquí es el responsable de que se realice, es el director, pero el que lo debe hacer es el analista. Debe ser consultado el desarrollador o los desarrolladores o el equipo de desarrollo
¿cierto? Y si, por ejemplo, aquí hay un marketing, un técnico de marketing, recuerden que estos roles, ustedes son los que los definen. Ustedes son los que deciden qué roles necesitan de acuerdo con la naturaleza del proyecto. Entonces, esta es la matriz, ¿sí? Ustedes, de acuerdo con cada actividad, le asignan la responsabilidad de RA o COI a cada uno de su equipo de trabajo. En eso consiste esta matriz. Y luego de que lo tengan claro, de acuerdo con el anexo de la directora, así deben presentar la, la, la matriz. ¿Listo? Acá debe estar todas las actividades CDT. Aquí, la fase del proyecto, la actividad, el sprint al que pertenece, la historia de usuario asociada a cada sprint. Y la responsabilidad, esto es un ejemplo. Recuerden que no significa que esto sea una camisa de fuerza, porque cada proyecto es diferente. Aquí, por ejemplo, tienen un director de proyecto, un Product Owner, el Scrum Master, el Developer Team, pero es posible que ustedes tengan más roles o no necesiten el Scrum Master. Bueno, no lo necesitamos. Ok, entonces omítanlo. Es decir, ustedes son los que deciden qué roles de acuerdo con la naturaleza del proyecto, pero así es como la deben presentar en el anexo que solicita la guía de actividades, como está acá. Eso en cuanto a la matriz RAS. Y ahora hablemos de la gestión del tiempo. El tiempo. Aquí vamos a validar la duración o estimación de las actividades. Seguimos con la misma, esta misma que hicieron en la matriz, esta misma matriz les va a servir, porque aquí está el sprint, están las historias de usuario asociados a cada sprint y a cada entregado. Solamente que aquí cambia ya es la duración de la actividad, cuándo inicia, cuándo finaliza. Lógicamente estas son fechas sugeridas, pues no sabemos cuánto nos podemos gastar. Ahora, para el ejercicio, como esto es un ejercicio académico, ustedes podrían colocar fechas de octubre hasta diciembre, simplemente a manera de supuestos. Pero sabemos que en la vida real, pues debemos tener en cuenta con el equipo de trabajo cuánto nos podemos gastar en cada actividad. Entonces, acá está la duración de las actividades, la fecha de inicio, finalización y la fecha de entrega. ¿Listo? Entonces, este es la gestión del tiempo que solicita la guía de actividades en esta matriz. Una vez tengamos clara cuáles son las actividades, pasamos al diagrama de Gantt, que también solicita la guía de actividades. Creo que todos conocemos un diagrama de Gantt, ¿cierto? Entonces, después de haber definido las actividades, los diagramas de Gantt nos sirven para representar tareas de un proyecto, las líneas de tiempo, la duración, el orden, la relación, los recursos y las personas. ¿Qué se recomienda aquí? Ustedes pueden usar una herramienta online, como puede ser esta de Gantt Pro o cualquier otra herramienta, donde crear un diagrama de Gantt. Hay muchas herramientas en línea gratuitas donde pudieran crear. O esa es una opción. La otra opción es hacerlo en Microsoft Excel. Aquí yo podría definir la fase, la actividad o la tarea, quién es el responsable. Aquí yo puedo validar el progreso, qué tanto hemos avanzado, la fecha de inicio y la fecha de fin. Entonces, ustedes lo pueden hacer en una herramienta en línea o en Excel. No hay inconveniente siempre y cuando tengan el diagrama de Excel. Lógicamente, las actividades son las mismas que ustedes ya identificaron, ¿cierto? Y las fases, si es que lo tienen por fases, pues son las mismas que ya identificaron. Los responsables son las mismas que ustedes ya decidieron en la matriz RASI, que son los responsables, ¿cierto? Y aquí vamos a ver qué tanto hemos avanzado en el proyecto, el inicio y el fin.
Entonces, este diagrama de Gantt debe ir en el anexo que solicita la directora en la guía de actividades. Ahora hablemos de los recursos. Bueno, este tema de los recursos sí es muy importante porque tenemos que tener en cuenta todos los recursos. El recurso humano, el tecnológico, administrativo. Aquí la directora solicitó solamente dos a manera de ejemplo, pero en la vida real debemos tener en cuenta todos los tipos de recursos. Ella simplemente aquí a manera de ejemplo, por lo que es bastante largo, decidió algunos roles, mira. Gerente del proyecto, el Product Owner, el Scrum Master, ingeniero de software, diseñador de base de datos, programador backend y frontend y tester. Ahora, reitero que esto es un ejemplo. Aquí deberán colocar los roles que ustedes ya tienen claros, definidos de acuerdo con su proyecto y cuál sería la actividad a desarrollar dentro del proyecto. Y lo mismo la infraestructura tecnológica. Aquí tengo claro que debo tener el recurso, la característica del recurso y la justificación. Ah, ok, yo necesito 2 servidores, listo, pero ¿para qué? ¿Será que necesitamos que sea con un servidor? ¿Será que es necesario? ¿Y qué características técnicas lo requiere? Entonces, aquí se debe plantear el recurso, la característica y justificarlo. Lógicamente, reitero, todo esto debe ser en consenso con el equipo de trabajo. No es que yo, como soy el director de proyecto, pues yo voy a pedir aquí lo que quiero. No, se solicita de acuerdo con las necesidades y el alcance del proyecto, lógicamente, por eso ya se hizo un alcance y ustedes son los que decidieron hasta dónde va a llegar el proyecto y qué va a cubrir. Este es, por ejemplo, una tabla que les traje como a manera de ejemplo y recuerden que hay que desglosarlos. Por ejemplo, si yo necesito 5 personas en desarrollo, pues habría que ver, bueno, ¿y cuánto vale cada desarrollador? ¿Cuánto cobra por 8 horas de trabajo? Ah, no es que vamos a trabajar solo medio tiempo, vamos a trabajar 12 horas. Aquí hay que tener en cuenta todo eso. ¿Y cuánto tiempo vamos a necesitar esos desarrolladores? No, 3 meses. Ok, ¿cuánto vale? Entonces un desarrollador en 3 meses vale tanto. ¿Y cuánto sería entonces por los 3 meses? Es decir, aquí hay que desglosar los costos. ¿Listo? En hardware también. Esto es simplemente un ejemplo a nivel general. Pero recuerden que entre más detallados estén los costos, pues mucho mejor porque podremos evitarnos más adelante algún imprevisto que digan, vean, no tuvimos en cuenta y necesitamos esto y ahora nos toca sacar plata para realizar un requerimiento que no habíamos detectado al inicio. Entonces es parte de la planeación esta gestión de costos. Entonces recuerden que, perdona, aquí, espérame, me devuelvo, aquí un momento. Estos costos son todos los costos en que incurren en el desarrollo del proyecto. Entonces, este es, por ejemplo, un costo de materiales, una tabla de costo de materiales, esto es una tabla de costos de personal. Pero ustedes deben tener en cuenta todos los requerimientos de acuerdo con el proyecto. Para el ejercicio, como es un ejercicio académico, solamente se les solicita que tengan en cuenta el recurso humano y tecnológico, nada más. Pero en la vida real, lógicamente, debemos tener en cuenta muchísimos más costos. Ok, este sería la tabla que nos pide la guía de actividades que debemos diligenciar. Miren. Aquí está el recurso humano, el costo por mes, la cantidad y el total. Y la infraestructura, lo mismo. Este es un ejemplo que coloca la directora para realizar esta tablita en el anexo. Míralo acá. Entonces, es importante que ustedes decidan cuáles serían los costos a nivel de recurso humano e infraestructura de acuerdo con su naturaleza de proyecto.
Tutora, una consulta, ¿estos costos los colocamos de manera ficticia o tienen que ser similares a los reales? Pues lo ideal es que sean similares a los reales, ¿sí? Lo más reales posibles. Ah, ok, tutora, listo. Muchísimas gracias. Bueno, ok, a ver dónde íbamos nosotros por acá. Bueno, el costo ya pasamos. Ahora vamos al siguiente paso que pide la documentación. Entonces, de acuerdo con el anexo, la documentación, ¿qué es? Es el esquema de un proyecto, es el conjunto de documentos que es necesario para elaborar a lo largo del mismo con un doble objetivo. El primero sería apoyar la gestión del proyecto, es decir, todos los documentos que tienen que ver con la gestión del proyecto. Y el otro es lo relacionado con los productos y servicios que se van a entregar al cliente. Ejemplo. Los manuales de instalación o planes de prueba, manuales de administración, manuales de usuario, todo esto, si lo está dentro de nuestro alcance del proyecto, pues debemos que entregárselos al cliente y debemos tenerlos en cuenta. Entonces, es diferente los documentos de apoyo a la gestión, que son los internos del equipo de trabajo, a la documentación técnica que hay que entregarle al cliente. Entonces, hay que diferenciarlos. Entonces, la documentación y productos para la planificación, seguimiento y control de proyecto es interno del equipo, más la documentación técnica son los documentos asociados a la ejecución y resultados del proyecto, como por ejemplo estos entregables que estamos colocando, solo un ejemplo acá. Estos son sencillamente un ejemplo. Aquí está. Es asociada al equipo de trabajo. Por ejemplo, hay documentación de desarrollo, ¿cierto? Si hicimos desarrollo y en nuestro proyecto, recuerden que el desarrollo es la parte vital de nuestro proyecto en nuestra actividad. Por eso cuando hicimos la primera, perdón, tomo un poco de agua. Cuando se hizo la primera CIPA, se les informó que el proyecto que ustedes o la propuesta que ustedes plantearan debía tener desarrollo de software o por lo menos producto ingenieril, ¿cierto? Producto ingenieril. Es importante porque es que esto es un proyecto, eso es la formulación de un proyecto de ingeniería de sistemas, no es un proyecto de formulación de ingeniería ambiental, que es muy loable hablar de que necesitamos que mejore la deforestación, del cambio climático y todo eso, perfecto, pero debe estar asociada a un producto ingenieril. Eso quería que quedara claro. Entonces, por ejemplo, hay documentación de integraciones, de pruebas unitarias, control de versión. Estos son solo ejemplos, aclaro. Ejemplos no significa que estos documentos vayan a ir. Asociadas al equipo de trabajo está el acta de constitución del proyecto, actas de reuniones, de servicio o actas de entrega. Entonces, ya sabemos que hay dos tipos de documentación. ¿Qué nos está pidiendo la guía de actividades? Para el anexo de la guía de actividades nos está pidiendo que el acta de constitución lo desarrollen, es decir, ustedes hagan el acta y las actas de reuniones o actas de servicio o actas de entrega sean solo formulados. ¿Listo? Pero el acta de constitución del proyecto sí lo solicita la guía. Estos son solamente formatos, digamos, pero este sí lo deben hacer. Yo aquí les traje un ejemplo de un acta de constitución de un proyecto de un estudiante. Por ejemplo, aquí tienen un logo, unas fechas. ¿Y qué necesitaríamos nosotros para hacer un acta de constitución? Pues lógicamente debemos tener los propósitos, la descripción, los entregables, los objetivos, los requisitos. Debe ser lo más completo posible, mira. ¿Cierto? Porque estamos haciendo como un contrato. Esto es un contrato básicamente. Entonces, aquí debe ir lo más específico posible. Los riesgos, por ejemplo. Aunque nuestro proyecto no está manejando los riesgos, cuando ustedes vean el curso Proyecto de Ingeniería 2 van a ver ahí riesgos.
En este caso no lo tuvimos en cuenta porque sería ya demasiado trabajo, pero en la vida real los riesgos son súper importantes. Entonces, esto es un ejemplo de un acta de constitución de proyecto. Mira, es un ejemplo, aclaro, no significa que sea una camisa de fuerza, pero es simplemente como para que tuvieran una idea. ¿Listo? Ahora, los otros documentos que pide la guía son solamente formatos, como esta acta de reunión. Mira, esta acta de reunión solamente de formato. Reunión de grupo. ¿Qué creerían ustedes que irían en un acta de reunión de ustedes, del equipo de trabajo? Ustedes son los que deciden. Esto es un ejemplo. ¿Quién la organizó? ¿Qué tipo de reunión? ¿Quién es el responsable? ¿Quién va a tomar las notas? ¿Quién va a controlar el tiempo? ¿Quiénes fueron los asistentes? ¿Cierto? ¿Qué puntos de la agenda vamos a tratar? ¿Qué se debatieron? ¿Qué conclusiones llegamos? ¿Qué puntos de la agenda? ¿Quién fue el moderador? Si hubo debate. Esto es un formato. Es un formato. Mira que aquí no está escrita la información, solamente es un formato. Y es un ejemplo de un acta de reuniones, pero ustedes deben decidir cómo quieren esa acta. Bueno, y nosotros cuando nos reunamos, ¿de qué vamos a hablar? No, pues yo supongo que debe tener la fecha y la hora, lógicamente, ¿cierto? No, otro dirá, bueno, ¿y dónde está el objetivo de la reunión? Es decir, ustedes son los que deciden que llevan esas actas. ¿Listo? Aquí está. Que llevan las actas. Perdón, que me bajé aquí un poquito. Acá. Tutora, una Señora. preguntita. O sea, para aclarar entonces, todas las demás, todas las otras tienen que ser prácticamente como plantillas, pero la Sí, acta de constitución sí tiene que estar rellena con información real del proyecto. perfecto, sí, señora. ¿Sí? Así es. Oh, vale. Gracias. Bueno, con gusto. Ok, entonces, eso en cuanto a la documentación. Vamos al punto de indicadores de ejecución. ¿Por qué coloqué esto acá? Porque esos indicadores de ejecución tienen que ver o están articulados a la fase de seguimiento y control, que recuerden, seguimiento y control es una actividad que es transversal a todas las fases. Siempre debe haber seguimiento y control. Siempre. Y estos indicadores de ejecución ustedes los van a validar cuando hagan la fase de evaluación. ¿Por qué? Porque ustedes van a validar, bueno, ¿y esos indicadores de ejecución será que sí los cumplimos? Pues aquí los planteamos, pero cuando vayan a evaluar, miren a ver si sí los cumplieron o no los cumplieron. Entonces, estos indicadores de ejecución son muy importantes. Entonces, se deben tener en cuenta en esta fase, aunque se van a validar aquí en seguimiento y control y en evaluación. Entonces, aquí se establecen las bases y los datos de partida para llevar a cabo un seguimiento. Por este motivo, deberán identificarse y anticiparse en la medida de lo posible aquellos aspectos relacionados con el alcance, plazo, recursos, costos. Es decir, esos indicadores de gestión, ustedes son los que deciden qué van a evaluar al final. Van a evaluar el alcance del proyecto para ver si sí cumplimos. Vamos a evaluar los recursos, a ver si será que sí con esos recursos que nosotros decidimos si logramos, o será que los costos se nos fueron arriba y no fueron los que planteamos. Es decir, que estos indicadores de ejecución son los que a la postre nos van a validar si cumplimos o no con esa planeación. Si la planeación estuvo eficaz, pues seguramente va a salir perfecto, pero si no estuvo eficaz, estos indicadores de ejecución que ustedes tenían planteados, pues seguramente no nos van a coincidir cuando terminemos. Entonces, el acta de constitución del proyecto se define el alcance, que es la referencia para llevar a cabo el control de cambios. La línea de base de plazos, es decir, ustedes hicieron un diagrama de Gantt y la pregunta es, bueno, ¿y al final lo cumplieron o será que no lo cumplieron? ¿Se atrasaron en ese diagrama
O de pronto es posible que hasta se hayan adelantado, porque es posible que también les haya ido supremamente eficiente el equipo de desarrollo que lo hicieron antes de la fecha establecida. La estimación de los recursos, los que les decían. ¿Y será que a la hora de cargar el trabajo del equipo sí identificamos bien el tiempo que se iban a demorar, las necesidades, o hubo necesidad de redefinirlas? O la base de costos sí fue la del presupuesto inicial. Es decir, que estos indicadores de ejecución son los que ustedes van a validar al final cuando hagan la evaluación. Acá. Aquí hay algunos indicadores de ejecución. Bueno, aclaro que esos indicadores de ejecución deben ser medibles. Entonces, yo no puedo decir que indicador de ejecución, que mi proyecto fue totalmente eficaz y cumplí con el 100%, pero ¿contra qué? Dime cifras, ¿cierto? Hay que validar. Ejemplo. ¿Qué indicadores de ejecución van a tener? Ustedes deciden. Si van a validar costos, si van a validar plazos, si van a evaluar satisfacción del cliente. Definen cuáles indicadores de ejecución van a tener. Por ejemplo, aquí hay un indicador de ejecución de plan de trabajo. ¿Cómo lo evalúo? Número de actividades ejecutadas por número de actividades programadas, por 100. El resultado es el porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo propuesto. Vamos a hablar de dinero. El presupuesto gastado dividido en presupuesto provisionado por 100. Si el porcentaje de presupuesto ocupado en este caso entre menor sea, pues mayor ahorro hubo. Ahora, no, a mí me interesa es evaluar la satisfacción del cliente con mi producto. Entonces, nosotros podemos evaluar si el grado de satisfacción de nuestros clientes con el producto fue superior o inferior, teniendo en cuenta, ejemplo, la encuesta de satisfacción que hicimos el año pasado, si aumentamos o disminuimos, por ejemplo. ¿Sí? Y estos indicadores de ejecución ya tienen que ver con las herramientas utilizadas, si son Linux, por ejemplo, las versiones de calidad o las herramientas de base de datos. Estas ya tienen que ver con herramientas de software. Pero los indicadores de ejecución, por favor, que sean cifras medibles, porque si no, cuando hagamos la evaluación, ¿cómo las vamos a medir? ¿Listo? Sin embargo, aquí nuestra directora también nos muestra algunas métricas de desarrollo de software que ustedes podrían validar, es decir, qué tan eficiente fue el equipo de desarrollo. Estas ya son asociadas específicamente a eso. Entonces, las organizaciones de TI se basan en una variedad de KPI, que son métricas cuantitativas, para comprender completamente el progreso de los ingenieros de software, al igual que la calidad de software como el rendimiento, la satisfacción del usuario. La gama de posibles medidas abarca 4 categorías, 1, 2, 3, 4, en la productividad del desarrollador de software o defectos y seguridad de experiencia de usuario. Estas que yo les voy a mostrar acá ya son específicas para el desarrollador, para el equipo de desarrollo. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren medir qué tan eficiente fue el equipo de desarrollo, pueden usar algunas como estas. Si quieren medir es plazos, si cumplieron los plazos, si cumplieron los costos, si con esos recursos, si lograron realizar el proyecto de manera satisfactoria, pues medirían esos otros aspectos. Ustedes deciden qué aspectos van a evaluar. Estos son unos específicos del desarrollador. Mira, este mide la productividad de desarrollo, la productividad del desarrollador, la cantidad de tiempo de desarrollo utilizado y el tiempo de entrega. Ejemplo, el tiempo de entrega es el tiempo que tarda algo de principio a fin. Por ejemplo, el tiempo de entrega de un proyecto comienza con la propuesta y termina con la entrega, lógicamente, ¿cierto?
¿Cuánto tiempo se demoró el equipo desarrollador en realizar una actividad? Cantidad de código. Bueno, la cantidad de código antes era importante, ya no tanto. ¿Por qué? Porque ahora los lenguajes de programación afortunadamente ya no exigen tanto código, ¿cierto? Antes medían era por cantidad de código. Entre más código, usted, como dice, entre más código tenga, más eficiente es. No, ya ahora no. El trabajo en curso en WIP es un contexto de ingeniería de software, ¿sí? Es un trabajo de desarrollo en el equipo, en el que el equipo ha comenzado a trabajar y el que ya no está en el backlog. Entonces aquí esto se mide, es el trabajo en curso, ¿sí? Trabajo en curso. Entonces aquí lo que medimos, ¿cuánto trabajo se planeó en el backlog y cuánto ya hicimos? Porque a medida que vamos sacando, ¿cierto? Vamos haciendo, pues ya no está en el backlog. En el backlog debe ir qué está pendiente, qué está en proceso y qué está ejecutado. Entonces vamos, listo, esto ya salió, queda pendiente tal cosa. La velocidad ágil, calcula la velocidad un equipo de desarrollo de software ágil. Se analizan los sprints anteriores y se cuenta el número de historias de usuarios o puntos de historia completados a lo largo de un tiempo. Ejemplo, ¿cuántas historias de usuarios se agotaron en un sprint? La velocidad es una estimación de qué tan productivo es el equipo en un solo sprint. Es decir, en este sprint donde tenemos que hacer esta actividad, ¿qué tanto se demoró el equipo de desarrollo? Tasa de éxito de la meta del sprint. Esta métrica calcula el porcentaje de elementos que completó el equipo de desarrollo en el valor del sprint. Es posible que un equipo no termine el 100% de trabajo en un sprint determinado. Exacto, es posible que no lo haga completamente, pero resulta que con ese 80% fue suficiente para satisfacer las necesidades del cliente en ese entregable. Entonces, es posible que el 100% no lo hayan cumplido, pero con el 80% fue suficiente. Pero ¿Cierto? Perdón. El umbral que debe alcanzar un proyecto para que una organización lo considere terminado. Entonces, recuerden que no necesariamente un sprint es cumplir el 100%. Eso depende de la necesidad y de los resultados óptimos. Entonces, recuerden que ustedes pueden, esos indicadores de ejecución pueden ser de satisfacción del cliente, pero deben ser medibles. Insisto en que deben ser cifras medibles que yo pueda comparar. ¿Listo? Que pueda comparar. Hasta aquí hemos terminado. Muchas gracias. Esta parte. Entonces, ya habíamos revisado la guía de actividades. Les voy a mostrar un momento antes de atender preguntas si es que hay la plantilla para que la tengan clara. Mira, aquí está la plantilla que deben entregar. La captura de participación en el foro. Esto es importante porque si aquí el estudiante no está, la participación en el foro, como lo habíamos dicho al iniciar, no podrían tener puntaje. Así el estudiante figure en el documento, si no se evidencia que participó en el foro, lamentablemente ese estudiante no podría tener puntaje en la actividad. Por favor, ténganlo muy presente. Aquí iría la gestión del alcance. Aquí hay un ejemplo. La recopilación de los requisitos. Ya les había mostrado que va en esta forma de tabla. La definición del alcance que ya validamos cómo se redacta. El EDT, que puede ser así por épicas que son como actividades más grandes que se desglosan en unas más pequeñas. Eso significa épica en Scrum. Y puede ser así o puede ser por fases, no habría problema. La matriz RACI, de acuerdo con cada entregable, sprint e historia de usuario, cuál sería la responsabilidad del equipo de trabajo, la gestión del tiempo. Y aquí diría el diagrama de Gantt, que ya sabemos que puede ser en una herramienta online o en Excel. La gestión de los recursos, recuerden que esto es un ejemplo. Ustedes son los que deciden quiénes son los roles de su equipo de trabajo de acuerdo con su proyecto. Y los recursos de infraestructura tecnológica.
Luego vendrían los costos de esos recursos. La documentación, que ya sabemos que el acta de constitución hay que realizarla. Y estas son solamente plantillas, como decía la compañera. Y los indicadores de gestión, mira que dice que son medidas cuantificables. Por eso les comento que son medibles. Si no son medibles, no podríamos evaluarlos cuando hagamos la fase de evaluación. Y las referencias en APA, que son muy importantes, recuerde que son en APA porque a veces no las referencian. Hasta ahí, entonces, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, nos queda poco, pero yo no sé si esté por ahí de pronto la Inge Edna o alguna de mis compañeras que tenga alguna inquietud, y si no, si hay algún estudiante con alguna inquietud que pueda resolverle con mucho gusto. Tutora, sí, Señora, disculpe, yo tengo una inquietud. sí, señora. Es que creo que he entendido como que todos los puntos, ¿cierto? Excepto por el de Spring. ¿Sería posible que tal vez nos brindara como un ejemplo que sea un poco más práctico? Porque no tengo completamente claro de cómo debería escribirse, o sea, como la estructura. El sprint es el entregable, es decir, es una actividad, un proceso que se realiza en un tiempo determinado. Entonces, esto es un desglose de actividades, como les mostré aquí. Espérame, les vuelvo aquí a compartir. Aquí. Entonces, el sprint es una actividad, digamos, macro, llamémosla así. Espérame, si por acá de pronto yo tengo un ejemplo, y se desglosa en pequeñas actividades. A ver si por acá hay de pronto un sprint. Está un poco pequeño este. El sprint básicamente, bueno, este no tiene el nombre, pero vamos a suponer que usted tiene que entregar el diseño de la interfaz del usuario, ¿cierto? Usted, ¿cuántas actividades o procesos deberá realizar para hacer ese diseño? Vamos a suponer que debe tener 3. Cada actividad o cada proceso sería un sprint, ¿sí? Entonces es desglosar, es entregable en otros más pequeños. Una vez los desglose, pues ahí sí ya relaciona las historias de usuario que tengan que ver con ese sprint. Como usted puede ver, es como una estructura jerárquica. Coge un proyecto grande y los va desglosando en proyectos más pequeños. Entonces, el sprint es como un periodo de tiempo donde usted realiza digamos que entrega un proceso importante. Por eso usted debe tener claro para diseñar la interfaz de usuario, por ejemplo, qué procesos va a hacer. Ah, no, es que necesito el proceso 1, el 2 y el 3. Listo, el proceso 1 sería un sprint. Proceso 2 sería otro sprint y el proceso 3 sería otro sprint. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Tutora, pero entonces en ese caso sería entonces necesario especificar como la Es igual. característica del sprint o solamente sería colocar, por ejemplo, la cantidad No, de sprints. bueno, lo ideal es que coloque el nombre del sprint, es decir, para diseñar la interfaz de usuario, ¿usted qué necesita? Necesito hacer este proceso macro, este otro proceso y este proceso. Por eso aquí en el EDT, ¿dónde anda el EDT? En el EDT, acá, debe ir desglosado aquí, ¿sí? Lo ideal es que aquí este sprint 1 tenga un nombre. ¿Listo? Entonces, diseño de la interfaz de usuario, ¿cierto? En la fase. Aquí el sprint sería el diseño de la interfaz de usuario y las historias de usuario asociadas a ese sprint. Entre más desglosado esté, mejor. ¿Sí? Entre Sí, más vale. desglosado, Sí, vale, muchísimo. muchas gracias. ¿Podría hacerle otra pregunta? Señora.
En la parte de la captura de pantalla, cuando dice que interacción de los estudiantes, o sea, es En de el cualquier foro. interacción que tengamos, sí, de cualquier interacción que tengamos en el foro o de alguna en específico. ¿Se acuerdan que ya les dije cuando iniciamos la fase individual que decía acá, según la guía? Mira qué dice acá. Dice que deben tener aportes en el foro mínimo 5. Entonces, ¿cuál es la idea? Que saquen pantallazo de por lo menos. Yo sé que van a tener más de 5 porque la verdad es que esta es la parte de la actividad más grande, ¿cierto? Es donde más actividad van a tener. Entonces, ustedes pueden sacar un pantallazo del aporte del 10 de octubre, aquí está el del 12, el del 15 y el del 16. Entonces, aquí, en el foro, en este pantallazo, colocan Pepito Pérez y aquí están las 5 pantallazos. ¿Listo? Vale, doctora, muchísimas gracias por la aclaración. ¿Listo? Bueno, voy a dejar de compartir y como ya nos queda poco tiempo, voy a terminar la grabación y atiendo alguna inquietud que quede final en caso de tenerla, agradeciéndoles de antemano su participación en este CIPA. Vamos a dar por terminada la grabación y me quedan unos minuticos por si hay alguna inquietud adicional, con mucho gusto.